Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Estamos en un nuevo programa de Vidas con Luz. Tenemos un invitado con el que vamos a dialogar un poco cómo Dios actúa en su vida desde pequeño, porque Dios le llamó con una vocación concreta desde pequeño y él ha ido respondiendo, aunque en algún momento pues ha hecho oídos sordos como todos hacemos a los planes de Dios, pero Dios sigue siendo fiel. Estamos casi en la gran semana del cristiano, estamos en el final de la Cuaresma. Espero que hayan vivido una Cuaresma pues como Dios quiere, es decir, que nos hayamos descubierto todas nuestras carencias, nuestras limitaciones y que hayamos dejado al Señor entrar ahí para iluminarlas y ahora podamos en la gran semana pues dejar todo esto al pie de la cruz y resucitar como gloriosos en la Pascua y vivirla pues como nunca, para que sea nuestra primera y gran Pascua de nuevo para iniciar nuestra vida. Bueno, pues sin más, Miguel Tovar Fernández, porque he dicho que Dios te llamó a una vocación especial, porque ¿dónde estás ahora? Pues me encuentro ahora mismo en cuarto curso del seminario de Murcia, una vocación especial, una vocación al sacerdocio, y estoy ahí preparándome pues para ser sacerdote, ahí en el seminario. Tú eres de un pueblecito muy pequeño, una pedanía de Molina de Segura, ¿no? Sí, de la Torre Alta de Molina de Segura, un pueblo ahí casi desconocido, la Ribera es más sonado, ¿no? Pero sí, ahí de la Torre Alta ahí he crecido, ahí me he criado, he vivido y se ha desarrollado toda mi infancia. O sea que la gente piensa que son casas sueltas que hay porque uno va a la ermita de la Consolación, pasa unas casas y llega a Ribera de Molina, que era el Gran Vaticano antiguo, sí, pero eso, que pasas por medio, ahí en la loma es sí. Torre Alta, que además tenéis una cosa muy especial, el miércoles santo. Sí, el miércoles santo allí se celebra a las 11 de la noche con todas las luces de las farolas y todo apagado, solamente alumbrado con la luz de la antorcha, un Vía Crucis viviente en el que todo el pueblo se vuelca, toda la gente participa en los preparativos, se visten durante ese día y la verdad es que viene mucha gente ahí al Vía Crucis viviente de Torre Alta. ¿Cuánta gente participa ahí? Pues pueden participar perfectamente unas 50, 60 personas, si no más, contando antorcheros y sí, se vuelca muchísima gente. ¿Tú alguna vez has participado en algún personaje? Sí, una vez hice de apóstol y luego normalmente también en el pueblo, de niño de pueblo, y ya conforme fui creciendo, pues sustituciones de apóstoles que se iban poniendo. Ahí estaba de figurante de niño y me imagino que de pequeño pues todo el mundo querría participar en estas cosas, ¿no? Porque lo has vivido desde dentro, en las casas, que si familia, que si, ¿no? Claro, al final ha sido algo que ahí en el pueblo se ha mamado en el sentido de pues mucha gente. Yo recuerdo en mi niñez estar en las casas preparando los trajes, cosiendo, todas las madres, todas las abuelas, y es algo que hemos bebido todos de pequeños. Y es que no salía de romano, pues salía de antorchero o salía de niño de pueblo, el caso era echar un cable de la forma que fuese. Eso es la gran Semana Santa y dentro de unos días, en una semana prácticamente, volveremos otra vez a tener esta experiencia que invitamos a quien no lo haya visto, pues que un año coja un miércoles santo distinto, deje lo que siempre ha hecho, porque el problema que tenemos en Semana Santa es que miércoles santo es miércoles y es santo en todos los pueblos y en todas las ciudades, pero siempre tenemos ocupaciones, pero un año pues se puede ir a otro sitio y ver una experiencia diferente. Tú dices que desde pequeño, a los 13 años, 12, 13 años, tú sientes esta llamada de Dios. Sí. ¿Y cómo fue? ¿A través de qué? Pues a través de lo más ordinario, a través de lo cual el Señor puede llamar, ¿no? En aquel entonces yo tenía 12, 13 años, estaba en sexto de primaria, y a través del ejemplo de un sacerdote celebrando la Eucaristía diariamente, un sacerdote mayor, don Vicente Martínez, pues iba generando en mí esa inquietud de cómo una vida entregada a la Iglesia, una vida sacerdotal pues ya casi llegada a su fin, ¿no? Seguía ahí perseverando, ¿no? Y entonces ahí en medio de la catequesis de la confirmación, de la clase de religión, pues se fue cuestionando en mí esa inquietud vocacional, ¿no? A través de esa Eucaristía diaria con don Vicente Martínez. Y veías a un sacerdote y dices, oye, pues mira, no sabías exactamente qué, pero algo intuías. Sí. ¿Participabas como monaguillo, servías en la iglesia o no? ¿O simplemente pues, era...? No, yo no participaba como monaguillo regularmente, pero sí él pidió, estaba yo en primero de catequesis de confirmación, pidió monaguillos para una Semana Santa y yo pues
pensando que iban a ir varios monaguillos, me eché para adelante y resulta que me presenté yo solo. Tú solo. Aquí estás con Sí, Vicente. aquí estoy con don Vicente, sí, ahí en una comida. La verdad es que fue el primer sacerdote al que le comenté el tema de la inquietud vocacional y me ayudó mucho al principio. Todo eso comienza con 13 años, pero luego se va olvidando. ¿O qué? Sí, o tú crees que se olvida, pero está ahí latente, porque Dios no olvida. Es como el fuego que parece que se apaga, exacto, pero ahí estaba. Solo hacía falta que en un momento concreto volviera otra vez a hacer un poco de viento y vivir las llamas otra vez, ¿no? Sí, claro, una vez que realizo la confirmación, pues la vocación pasa, pues como acabo de comentar, ¿no? Se queda como esas brasas que están ahí calientes, pero bueno, parece que no está el fuego ardiendo y demás, ¿no? Y entonces pues yo me alejo un poco más de la iglesia y pues intento buscar la felicidad en cosas, pues, de este mundo. Sigo mi camino normal de cualquier joven. Un adolescente y un joven, ¿no? Sí, como cualquier joven. Pero claro, en esos momentos fue una época en la que me sirvió luego mucho también para después, ¿no? En el camino de la vocación, porque experimenté pues, muchas veces el vacío de buscar la felicidad en tantas cosas de este mundo, pero no la felicidad plena. O sea, por mucho que buscaba no la encontraba, porque al final está en Dios, ¿no? Solamente. Y luego también experimentaba el sufrimiento de tanta gente a mi alrededor, ¿no? De tantos jóvenes, de esa sed de Dios que muchas veces no se le pone nombre, que tiene tanto el mundo de hoy en día. O sea, tú vivías con tus amigos, sí, de compañeros de colegio, y con una también, digamos, hobby, no sé si decirle hobby o decirle vocación también, que era el deporte y especialmente el fútbol, ¿no? Sí. A ver. La verdad es que el fútbol también ha sido un elemento muy importante durante toda mi juventud, durante toda mi adolescencia. La verdad es que me ha gustado mucho siempre jugarlo, como en un equipo. Pues bueno, ahí está foto, sí. Ahí intentaba hacer lo que pudiera, ¿no? En el sentido de intentar. ¿En qué posición jugabas? Pues donde juega Busquets, de centrocampista defensivo. Ahí está. Sí, ahí estaba. Pero es verdad que en cuarto de la ESO tengo una lesión muy fuerte y me tengo que dejar el fútbol, ¿no? ¿Qué edad tenías? ¿16? Pues tenía 16 años, sí. 16 años, sí. Prácticamente cuando puedes despuntar y puedes un poco, porque jugabas federado, ¿no? Me imagino, el equipo de Molina. Sí, en el molinense, sí. Y es una fractura del cuádriceps. Tuve ahí una rotura muy fuerte del cuádriceps de 4 centímetros, entonces pues claro, me mantuvo alejado de los terrenos pues casi un año, ¿no? Entonces pues me lo dejé. Y fue un tiempo también mucho para mí en el sentido de mirar el vacío en el que yo me encontraba, en el sentido, o eso, lo tenía aparentemente todo, mis amigos, el fútbol, pero no era feliz, ¿no? Y entonces ahí el Señor continúa llamando, continúa tocando mi puerta, pero yo sigo ahí diciéndole, espera, que ahora no es el momento, ¿no? En ese sentido. ¿Y entonces qué pasó? A ver, tú seguías ahí, fue un año duro sí, en todos los sentidos, ¿no? ¿Cómo sientes de pronto, dices, tengo que dejar de jugar? ¿Cómo vives eso? ¿Y cómo encuentras sentido a continuar adelante? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Estudiar? ¿Qué voy a hacer? Porque bueno, del fútbol te queda pues animar al Real Murcia, porque eres un hincha del Murcia, con tus banderas y has ido a todos lados, y has celebrado en la redonda los triunfos y las subidas, ¿no? Sí. Efectivamente, pues durante ese curso yo ya me encuentro en un vacío muy fuerte, intento buscar la felicidad, pues llenar mi corazón pues, de fiestas, me refugio más en el Murcia, de animar más al Murcia y demás, pero claro, veo ahí, sigo estudiando y veo un antes y un después también ahí en ese sentido de profundizar un poco más en esa vocación sacerdotal, pero tampoco yo me lo tomaba muy en serio, en el sentido de, pues sí, sabía que Dios me estaba llamando, pero tampoco, aunque había tocado casi fondo, tampoco quería yo mucho atender esa llamada, ¿no? Ahí estoy con 2 seminaristas, con Fernando y con Romeo. Sí. ¿Y te pones a estudiar? ¿Empiezas la universidad? Sí, empiezo bachillerato, pero sin un objetivo claro. A mí me llamaba la atención el fútbol, digo, pues bueno, me gusta el fútbol por periodismo deportivo, ¿no? Porque el tema de la vocación, pues tampoco... Ya, por lo menos pues, periodismo, voy a ver por ahí, por letras, periodismo deportivo, es una posibilidad. Bachillerato, mientras estoy estudiando, ya decidiré, ¿no? Sí, pero vamos, tampoco... En esos momentos, pues, yo sabía que la vocación estaba, pero no quería tampoco atender esa llamada, ¿no? Entonces yo seguía estudiando, bachillerato, lo tenía todo, con mis amigos, con una chica también, todo, pero iba haciendo mis planes al margen de Dios, en el sentido ese de, pues bueno, mi vida me la construyo, me la cocino,
pero todo al margen de los planes de Dios, ¿no? Sin un horizonte claro en ese aspecto. Ir viviendo y mientras tanto llenar la vida de cosas y de momentos y de amigos y de felicidad y toda esta relación. Sí. ¿Y en qué momento hay un cambio? Pues porque tú sigues relacionándote con sacerdotes que van pasando por Torrealta o que vas conociendo, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Hay un cambio especialmente en segundo de bachillerato a través de esos momentos en los que el Señor pues pone, ¿no? A través de los que habla. Recuerdo una noche vieja en la que yo no iba a ir una noche buena, perdón, a la misa de gallo, y entonces mi madre me dice, yo llevaba ya un montón de meses sin ir a misa y demás, y entonces claro, el ir allí fue como derrumbarme y encontrarme otra vez con la realidad de mí mismo, es decir, no solo con la realidad de la vocación, sino con la realidad, mirar a Dios al final es mirar a uno mismo también en ese sentido. Y claro, ahí yo me derrumbo y noto que tengo que intentar un poco prestar atención a esa vocación a la que el Señor me estaba llamando. Y es entonces cuando toco la puerta del seminario más seriamente, en esa Navidad. Y hago varias visitas al seminario, hago una especie de preseminario, pero no hice el preseminario tal cual, sino hice un preseminario a mi medida, en el que yo iba algunos días suelto. Hablabas con algunos de los sacerdotes, de formadores, sí, con el rector, a ver si... Y con la misma me venía. Y a mí en esos momentos, me venía a mi casa, en esos momentos me llamaba mucho la atención de los detalles de los seminaristas, ¿no? Del servicio, de ahora quitarte este plato, del ánimo, del cómo estás. Esa cercanía a mí me interpelaba mucho, ¿no? Cómo Dios también hablaba a través de esos pequeños gestos, ¿no? Por ellos. Sí, sí. Y llega un momento en que al final dices, mira, ya dejo de resistirme. Sí, llega un momento en el que, pues con la ayuda con Luis Comarí, estaba allí de párroco, una vez que se va Don Vicente, pues yo continúo el proceso, entre comillas, con él, en el sentido de, pues ahí está mis padres y yo con Luis Comarí, y entonces me va ayudando también ahí llevando ese proceso para seguir hacia adelante, ¿no? Y ya en segundo de bachillerato, una vez que terminó la selectividad, fue un momento también de mucha cruz para mí, porque, claro, yo me encontraba en ese horizonte de, o bien estudié una carrera normal, llevaba buenas notas, podía estudiar perfectamente lo que hubiera querido, con mis padres también con el apoyo de ellos, y por otro lado se presentaba el tema de la vocación. Entonces, pues claro, era muchas veces, cada vez que volvía del seminario, experimentar esa cruz, ese sufrimiento, llevado hasta el extremo, en el sentido de quiero, pero no... Quiero, pero no me atrevo, quiero dar el paso, pero no sé, pero tal, sí. Y ahí Luis pues, también me ayudó mucho. Sí, sí. ¿Te ayudó Luis? Mucho, sí, sí. Y entonces no llegaste a ir a la universidad, terminaste bachillerato, segundo de bachillerato, entonces decides pues dar el paso. Sí, en ese momento... ¿Y qué pasó cuando das el paso? Pues en ese momento... ¿Te liberaste? Sí, me liberé en todos los aspectos, ¿no? Pues con la familia, con los amigos. Eso, a mí me importaba mucho el qué dirán. Y eso te iba a preguntar, ¿qué dicen tus amigos? Sí. ¿Te veíamos en ese camino o te dicen, tío, ¿qué haces? ¿Eso no pega contigo? ¿Cómo lo viven ellos? Pues mis amigos la verdad es que no se lo esperaban. Mis amigos, cuando yo recuerdo que cogí uno por uno a mi grupo de amigos y se lo dije y no se lo esperaban, pero sorprendentemente ellos, con más o con menos fe, me apoyaron desde el primer momento, ¿no? Sí, conté con el apoyo de ellos y con la familia lo mismo. Mi madre sí que se esperaba algo más. Es verdad que las madres para estas cosas, mi madre lo saben todo. Son para esto, tienen un ojo. Y mi padre, pues sí, se lo podía esperar, pero tampoco era una cosa así. Es verdad que yo iba al seminario también a escondidas. Lo llevaba como muy en secreto, no quería tampoco que se enterara. Lo sabía un poco mi hermano. Sí, porque eras tú el que iba dando vueltas. Sí, sí. Entonces, pues con ellos es verdad que mi familia también ahí ha sido un elemento muy grande para poder dar el paso, ¿no? Y después, a posteriori, lo he visto, en el sentido de cómo el amor de Dios pues, se ha manifestado tanto en ese calor de la familia y cómo he visto pues, esos regalos de Dios ahí, en ese amor, cómo esos regalos el Señor me llama a darlos en el sacerdocio, es decir, todo ese afecto humano que recibió ahí en esos momentos de la infancia, incluso a la hora de entrar al seminario, como eso que recibió gratis, darlo gratis, ¿no? Por eso, porque no hemos hablado de tu familia, hemos empezado a hablar de tu vida en el seminario, pero tú naces en una familia que sois 5 hermanos, ¿no? Somos 3 hermanos, un hermano mellizo y yo y una hermana mayor. 3 hermanos y tus padres, 5 en familia, efectivamente. O sea, eres mellizo con tu hermano. Sí, exacto. ¿Y alguna vez habéis hecho algún juego de esos típicos de hacer confundir a la gente o algo? No, es verdad que nosotros nos hemos parecido así... A que no sois muy parecidos. Mucho. No. Son mellizos, no gemelos. Sí, exacto.
pero... ¿Y la hermana es mayor? Sí, mi hermana mayor, María, sí, tiene 2 años y medio más que nosotros, sí, sí. ¿Y tu hermano no sentía nada? ¿No se daba cuenta él que en ti había algo especial, o esa vinculación que dicen de los mellezos y de los gemelos, de que al mismo tiempo uno siente y el otro ve y conoce? Sí, mi hermano sí, desde el principio ha sido una persona que, pues, que lo ha visto en mí, esa cosa especial muchas veces, la catequesis, la confirmación, y bueno, ya cuando fui dando los pasos, la única persona que lo sabía era él. Es decir, cuando yo me iba a Murcia, dejaba las cosas en la sala de estudio, me cogía el autobús y me iba a Murcia, el único que lo sabía era él. Un poquito, él era el que te escondía un poco del tema. Entonces, esa infancia, ¿cómo vives? Porque tú has vivido la fe en la infancia de pequeño. Tú vas a la iglesia y desde pequeño, ¿has tenido algún momento de crisis, o desde esa infancia, qué recuerdas de tus inicios en la vida de fe? Sí, pues yo mi inicio ahí en la vida cristiana, en la vida de fe, yo lo recuerdo como una vida sencilla, una vida, la parroquia de la Torre Alta es verdad que no era una gran parroquia con grandes grupos de jóvenes, ni con grandes cofradías, ni fue la sencillez de cada día, ¿no? En esa comunión de catequesis con la señora mayor, que pues, de toda la vida, que va ofreciendo pues, lo que sabe y lo que puede, ¿no? Y entonces he vivido una educación cristiana, quizá a lo mejor no excesivamente formada en muchos aspectos, pero sí desde la sencillez, ¿no? Sí, desde la sencillez. O sea, muchas dicen, no la gran fiesta, la gran movida cristiana o grandes cosas, pero sí, como tú dices, lo pequeño, sí, pero que auténticamente es la ternura de Dios, la vida de Dios, la gracia de Dios, a través de tu familia y a través de la gente sencilla de un pueblo. Así es, sí. Y es verdad que durante la infancia no tuve momentos de crisis, fue ya después, ¿no? En la adolescencia, cuando, como hemos comentado, ¿no? Antes, cuando yo ya más me alejo de la iglesia, mi madre también tuvo muchos rifirrafes con mis hermanos, conmigo, pero es verdad que, bueno, yo iba, eran esas épocas de ida y venida del hijo pródigo, pero varias veces. Sí, sí, sí. Y como tú dices, hay momentos que tú descubres, por un lado estás tú buscando, y buscas por aquí y por allá y tienes momentos de felicidad, pero no terminan de saciarte. Sí. Y por otro lado descubres el sufrimiento, descubres a los amigos, y en ellos ves también ese vacío que existe. Y todo eso te va ayudando a descubrir porque dicen que Dios llama cuando te hace abrir los ojos a descubrir una realidad en la que puedes ser útil. No cuando Dios te llama por teléfono, cuando no te va a llamar nunca por teléfono, va a decir, oye, que te vengas al seminario, sino cuando te abres los ojos ante una realidad y dices, oye, ¿ante esto yo qué? Sí, sí, es verdad. Ante esa realidad, es verdad que Dios, pues, como dicen, no te manda un WhatsApp ni te llama por teléfono cuando te llama, ¿no? O sea, pero es verdad que en esos momentos, pues, en el día a día, en el instituto, o sea, yo mismo estaba experimentando ese sufrimiento de vivir alejado de Dios, como ese vivir insatisfecho, pero especialmente también en otras personas, o sea, contemplaba el sufrimiento tan grande a mi alrededor, y en casos gordos, en personas concretas, en amigos concretos, ¿no? Y yo interiormente veía esa sed de Dios y cómo Dios me invitaba a no quedarme inquieto. Es decir, es verdad que no puedo hacer grandes cosas, ¿no? Pero sí veía que Dios me llamaba a hacer algo, y no era más que entregarme la vocación sacerdotal, ¿no? Para ponerme donde la Iglesia me quisiera. Pero es verdad que esa sed de Dios a mí me marcó mucho, ver el sufrimiento humano de tantas personas, de familias rotas, incluso con mis amigos, como yo decía, no me puedo quedar indiferente ante todo este tipo de cosas, ¿no? Ante esta realidad que el Señor me va poniendo delante. Y en el seminario, lógicamente, bueno, vas dando pasos y estás en el 4º curso. ¿Dónde has hecho pastoral? Porque cada año pues tienes una tarea donde bueno, vas colaborando más allá de la formación, digamos, intelectual y de convivencia en el seminario. Sí. ¿Dónde has estado? ¿Qué has hecho? Pues en primer curso estuve en pastoral vocacional, allí con Andrés, con Fran Tobar, Romeo. En segundo curso fue el año post-pandemia, de post-confinamiento, y estuve en el seminario menor con Felipe, que fue un año muy enriquecedor porque, claro, la mayoría de seminaristas pues se quedaban ahí en el seminario porque no había pastorales normales, ¿no? Y Felipe y yo podíamos salir y, claro, para mí fue una pastoral también, pues primeramente de... Con los más pequeños. Con los más pequeños, del seminario menor allí en Santomera. Primeramente de conocer a un hermano, ¿no? De conocer a un compañero y aprender a trabajar en equipo, a aprender a comprender qué es la comunión, porque Felipe y yo éramos muy distintos, ¿no? Pero es verdad que el Señor me fue mostrando cómo en la diversidad
se pueden establecer muchos puntos de comunión. Y luego fue una época también de contemplar la inocencia de tantos niños entregándose... Aquí están, seminario sí, menor, ¿no? Ahí es, madre mía, o sea, el único que lleva la mascarilla soy yo. Pero sí, ahí esto es la consagración a la Señora, sí. Y a mí me interpelaba mucho esa entrega, ¿no? De tanto, como tan pequeños, claro, habían entregado ya su vida, porque a mí, con lo que me había costado a mí. Sí. En ese sentido. Lo mismo que tú dices, oye, yo, si estos tienen mi edad, 12, 13, 15 años, y esa edad yo también había sentido lo mismo, pero no había dado el paso, y esto sí. Sí. De hecho, muchos de ellos son compañeros míos ahora en el seminario, y eso me denunciaba mucho en el sentido de cómo en un pasado, digo, cómo no tuve yo esa valentía que estos jóvenes sí están teniendo de decirle que sí al Señor tan pronto, ¿no? A su modo, a su ritmo y con su proceso, ¿no? Pero también te afirmaba de decir, Sí, yo no quise decir sí, pero yo sentía lo que ellos están sintiendo, con lo cual no me he equivocado en dar el paso en el camino que estoy, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y es un autoconfirmarse cada día más en la vocación, y momentos también de gracia, de dar gracias al Señor, ¿no? Y cómo la Iglesia pues cuida todo, desde lo más pequeño hasta las personas más ancianas, ¿no? La Iglesia Madre ahí también. ¿Y este año dónde estás, este curso? Este año estoy en la parroquia de San Juan Bautista con don Alfonso y con Jaime también, que están allí de párroco y bueno, vicario parroquial. San Juan Bautista, de Archena. De Archena, sí. Archena. Allí, y muy contento también. ¿Y qué tal el modo de la vida de parroquia, la tarea de una parroquia con la gente, etcétera? ¿Qué sientes? Fue muy... La verdad es que la parroquia de Archena es una parroquia muy viva, tiene muchísimos grupos, muchísimas cosas, y yo me quedo también de la comunión entre el párroco y el vicario parroquial en ese sentido, de cómo la parroquia va bien, pero porque también ellos hacen porque vaya bien, ¿no? Y se da cuenta uno también de que uno tampoco puede llegar a todo. Es decir, muchas veces el seminarista pues, se imagina sacerdote, superhombre, que llega a todo. Y no existe, el superhombre no existe, ¿no? Y es imposible. Y al final es como delegan ellos también en otras personas y como al final va saliendo todo hacia adelante como una familia, ¿no? En ese aspecto. Con lo cual te vas dando cuenta que lo que aprendes, digamos, a nivel intelectual, pues hay otro que lo puede, y lo que te enseñan a nivel de convivencia en el seminario, oye, se puede vivir porque lo estás viendo. Sí. Por eso es importante la pastoral, ¿no? Los distintos sectores de la pastoral. Sí. ¿Y la vivencia en el seminario qué tal? Cuéntanos ahora cuántos sois, cómo estáis, porque hemos pasado hace poco tiempo la campaña del seminario, pero la verdad es que la campaña del seminario en torno a San José, pero no se puede decir la campaña es un día, la campaña es siempre. Cada vez que uno ve a un seminarista en la calle y dice soy seminarista, estás haciendo campaña. Cada vez que vas a tu pueblo o vas al fútbol, porque una de las cosas, ¿no? Se puede ser seminarista y seguir aficionado al fútbol. Sí, perfectamente se puede ser. O sea, que se puede ser normal, entre comillas. Sí. La gente piensa que hay cosas extrañas. Sí. Pues sí, en el seminario ahora mismo somos, bueno, desde que vinieron los hermanos de Almería del año pasado, somos 37 seminaristas. Y la verdad es que el tiempo del seminario es un tiempo muy bueno, en el sentido de, es verdad que hay momentos de mucho sufrimiento, de mucha tribulación, porque al final el Señor nos pone ahí también para pulirnos los unos a los otros, las carencias de uno se cruzan con los dones de otro y viceversa, ¿no? Entonces es un tiempo también el hogar de ese de Nazaret, donde uno va pues, creciendo en humildad, en silencio, en saber dar gracias, en saber pedir perdón, o sea, pequeñas cosas en las que nos vamos puliendo, ¿no? Poco a poco. Luego también el seminario nuestro ha salido muy enriquecido desde el año pasado, en la avenida del seminario de Almería. Nos llevamos nosotros también grandes amistades con ellos y eso es para toda la vida, ¿no? En ese aspecto muy, muy positivo, ¿no? Un elemento muy positivo. Más o menos un día en el seminario, ¿cómo es? Un día de semana, porque los fines de semana son diferentes, salís, no salís, volvéis a casa o tenéis la pastoral, ¿no? Sí, pues por la mañana tenemos tempranico la misa a las 7:30, luego tenemos las clases de 9 de la mañana a 1 o 2 del mediodía, luego a las 2 menos 10 comemos, después tenemos un ratillo pues, ahí de descanso, empezamos todas las tardes con el rezo del rosario, y ya de 4 a 8 normalmente hay estudios, pero es verdad que cada día se alterna el estudio con alguna cosa, con el deporte, por ejemplo, los lunes y los jueves, tenemos también algunos días cada 2 semanas por formación humana, formación espiritual, que son como catequesis, pero más enfocadas al sacerdocio, ¿no? Y luego ya a las 8 tenemos un momento de oración con el Señor, de encuentro ahí, de recogimiento, rezamos las vísperas, y oración personal, a las 9 cenamos, y ya después pues tenemos un rato de esparcimiento, más de recreo, de libre, de 9:30 a 10:30, hasta el rezo de completa.
rezo que completas, entonces a estudiar si algo no va bien. Exacto. Y si no, a dormir un poquito más. Sí, hasta las 6, 6:30 de la mañana, que de pie otra Claro. vez. Hay algo que tenéis también en el seminario desde hace años, y tú ya lo has vivido tiempo, y es que el primer jueves de mes hay algo especial, ¿no? Sí. Además de que el seminario es un sitio abierto, que uno puede ir y visitar, como tú decías, yo visitaba, comía algún día, veía a los seminaristas que me atendían como muy... Oye, me servían la mesa, me quitaban el plato, tal. ¿Qué tenéis? Primer jueves de mes. Sí, los primeros jueves de cada mes ahí se abren las puertas del seminario para todo el que quiera tener un rato con el Señor. De 9 a 10 tenemos una vigilia de oración vocacional, ¿no? Ahí, de hecho, la capilla ya cada vez se va quedando más pequeña porque viene mucha gente. Hay que abrir puertas y ventanas y poner bancos afuera, ¿no? Sí, 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 totalmente. De hecho, se pone silla y todo también fuera. Y ahí pues tenemos un encuentro, pues es una oración sencilla, con unos salmos, con unos cantos, con el testimonio de algunos seminaristas, en el que uno pues también pues, puede encontrarse con el Señor ahí, ¿no? Pedir por los seminaristas y ver si el Señor le está llamando a algo, ¿no? Entonces, el primer jueves de cada mes, allí a las 9, la tenemos, esa vigilia de oración. Que no solamente es, oye, aquel que tenga vocación, sino aquel que quiera orar por los ya llamados, por los que el Señor está llamando, y orar con vosotros y acompañaros y sentiros que no sois alguien ajeno al resto de la Iglesia diocesana, sino formáis parte de ella, ¿no? Sí. Y por tanto, pues hay gente que va en grupos, hay gente individual, irá mucha gente joven, pero también gente mayor, ¿no? Sí, exacto, bien, no solamente tienes por qué estar planteándote algo, o sea, vienen muchas chicas también, muchas personas mayores, que al final es un encuentro también, un encuentro de iglesia, en el sentido de, pues mucha gente viene a rezar por nosotros y a rezar por las vocaciones, que nosotros dependemos prácticamente también de las oraciones de tanta gente que en los momentos de sufrimiento se notan, ¿no? Y puede venir cualquier persona, con dos jóvenes, con personas que sean más o menos creyentes a título individual, está abierto a todo el mundo, ¿no? Miguel, ¿qué le dirías a un chico joven o a uno menos joven que esté un poco ahí sin saber qué hacer? Pues yo le diría pues, que no tenga miedo, ¿no? De ponerle palabras a lo que está sintiendo en su corazón. Decía Benedicto XVI, creo, al inicio de su pontificado, pues que no tenga, que merece la pena dar la vida por Cristo, que donde aparentemente Dios te quita cosas, te quita el trabajo, te quita los estudios, te quita la familia, no te quita nada, te lo da todo. En ese sentido en esa donación, en esa entrega, Señor, colma tu corazón de tal forma que no tengan miedo, ¿no? De acercarse al seminario, de ponerle palabras a eso que puedan estar sin miedo ninguno. Y has vivido una experiencia hace poco muy especial, has tenido suerte, entre comillas lo de suerte, de poder acompañar al rector y estar en el Congo, ¿no? Sí, sí. Ahí... ¿Qué pasó? ¿Cuándo fue esto y con qué motivo? Y a ver, sí, ¿cómo viviste eso? ¿Con temor, con temblor, con esperanza? ¿Cómo viviste? No, tampoco con temor, ¿no? Yo hablaba con el año, bueno, han estado 4 años en el seminario dos congoleños, Joel y Romeo, allí formándose en la parte de la teología. Y este verano pasado, en el verano de 2022, se ordenaron sacerdotes allí en Idiofa, en el Congo. Y claro, yo hablando con Romeo, pues le digo un día, madre mía, yo como sea tengo que estar allí en el Congo, ¿no? Y yo se lo decía un día y otro día, pero claro, se quedaba todo en una idea. Entonces, claro, finalmente pues tuvimos la oportunidad aquí tenemos una foto, ¿no? Con Dieudonné, sacerdote. Dieudonné está detrás, sí. Sí, Juan Bosco también, un sacerdote allí con su sobrino. Y la iglesia la verdad es que me permitió ir allí al Congo y tener una experiencia muy gratificante en todos los aspectos, ¿no? Que creo que la ordenación fue breve, ¿no? La ordenación duró 6 horas. 6 horas. 6 horas. Sí. Pero la gente está contentísima. La gente baile, canto, no me imagino, ¿no? Eso es otro mundo. Es otro mundo totalmente. El reloj no cuenta. Sí, no, que va. Allí el reloj, allí iban a echar el día. Es decir, habían estado a lo mejor 3 o 4 días de viaje en caminos, pues como peores que los que tenemos nosotros aquí en la huerta nuestra. Entonces, claro, la gente iba a echar el día 2, 3 o 4 días los que hicieran falta. Pero es una experiencia también de cómo la Iglesia es universal y muchas veces se juzga a la Iglesia muy, muy gratuitamente, pero como hay tantos sacerdotes allí en esas tierras entregando su vida, como hay tantos fieles católicos, ahí tenemos muchas anécdotas que a nosotros nos llamaron mucho la atención para amar más a la Iglesia, en ese sentido. Tenemos que terminar porque se nos va el tiempo, esto siempre es así, y vamos a terminar con una foto porque ha sido muy reciente.
escaso mes y poco, aquí Sí. tenemos en San Juan Bautista, Sí. donde tú recibiste pues un primer paso. Estás en cuarto con otros compañeros y entonces habéis recibido el lectorado y acolitado. En tu caso el Sí, el lectorado. lectorado, Es una primera orden menor que llamamos. Sí. Entonces creo que fuisteis 3 compañeros lectores y 5 acólitos, ¿no? Sí, sí. Contando el seminario diocesano y el Redentoris Mater. Efectivamente. Con lo cual ya has dado un primer paso, ¿no? Sí, sí, ¿Qué significa claro. ser lector? A ver, porque Sí. un poco explica esto. Claro, creo que sí. Porque todo el mundo lee, ¿no? El que Sí, quiere sí. lee, pero... Sí, ser lector obviamente va mucho más allá de leer en misa o tener una firma, ¿no? De ya soy lector, ¿no? O sea, significa hacer tuya por la palabra cada día, ¿no? Te comprometes con la Iglesia y ante el Santo Pueblo de Dios también de hacer tuya, de meditar esa palabra, ese Evangelio, de esa riqueza que tanto ha custodiado la Iglesia, que es la palabra de Dios, ¿no? Y nosotros nos comprometemos a eso, a transmitir con nuestra vida lo que estamos meditando fielmente, transmitirlo fielmente con nuestra vida, ¿no? Entonces, ahí. Y al mismo tiempo es un paso que dices, oye, a partir de ahora ya no soy un simple seminarista que está aquí intentando discernir su vida, sino que he dado el primer paso porque ya me voy acercando a lo que de verdad el Señor me está llamando, que es a servir, ¿no? Sí, sí. Eso es, yo bromeaba con un compañero los otros días, digo, bueno, cuando me dieron lo del lectorado, digo, madre mía, si parecía que fue ayer cuando estaba aquí en el seminario en primero, que me decían que hasta que no se consagraba uno, no terminabas de ser seminarista, y estoy ya en cuarto y dando pasos. Claro, el primer paso es entrar y empezar a compartir. Después hay un momento en el que tu nombre se pone en el corazón de la señora que está en la escalera. Efectivamente. Y que tiene el corazón de todos los seminaristas, la consagración a la madre, a la señora. Sí. Después ya viene el lectorado, el acolitado, va siguiendo pasos, Sí. el diaconado, y mientras tanto a servir, hasta que Dios dice, pues es el momento. Eso es, sí, sí, sí. Y vas tú, porque estas cosas se piden. Sí, sí. Es decir, llega el momento, pero si tú no lo pides, dices, no, Claro, sigo aquí. Y luego también, el otro día se lo comentaba a mi familia, para que a mí me dieran el lectorado, es decir, la Iglesia no llega uno de repente y se ordena sacerdote, es decir, tienes que comentarlo con el padre espiritual, con el rector, a su vez se consulta al obispo, se consulta también a otras personas, es decir, la Iglesia cuida mucho el proceso para que una persona pueda llegar a ser sacerdote, ¿no? Y se piden muchas oraciones. Se envían muchas oraciones. Pues termina pidiendo que recemos por ti, por vosotros, por los seminaristas, ¿no? Sí, sí, eso... Y ojalá vivamos esta Semana Santa con una oración especial por vosotros. Sí, que fue nada, que esta Semana Santa, especialmente la gente pues, se acuerde también de los seminaristas, ¿no? En esos momentos de vivencia de la fe, que se acuerden de nosotros, porque en los momentos de dificultad, yo siempre lo digo, se notan los momentos de oración también de tanta gente, cuando uno se levanta, cuando uno va saliendo, así que por favor que cada uno colabore de la forma que pueda, pero especialmente con oración, eso sí, que no falte. Perfecto, pues muchísimas gracias, Miguel. Nada. Muchas gracias y a continuar en este camino, y ojalá dentro de poco pues, nos encontremos en algún lugar colaborando, trabajando en una parroquia, en esa porción que el Señor te regale para ir sirviendo. Ojalá que sí. Y que el Murcia siga poco a poco, Claro, a ver sí, si al final aprendiendo. sigue yendo a la condomina, ¿no? Hombre, por supuesto, cada vez que Vamos puedo a me ver. escapo, sí, sí. Pues muy bien, señoras y señores, muchas gracias. Que pasen una buena Semana Santa, que disfruten no solamente en lo externo, sino que vivan la interioridad de esta gran semana, que vivan la Pascua y la Resurrección. Nos vemos a la vuelta. Buenas noches y feliz Semana Santa, feliz final de la Cuaresma. Muchas gracias, Miguel.